Bueno, pues son ya las 12:05, creo que ya podemos decir que buenas tardes. Vamos a empezar ahora con la mesa Revolución de la Industria de la Moda, avanzando hacia la circularidad total. Tenemos aquí representantes de diferentes sectores, desde el textil al calzado, pasando por empresas que están haciendo temas muy interesantes en el reciclaje y empresas innovadoras que están también desarrollando importante tecnología para caminar hacia esa sostenibilidad. A mi derecha tenemos a Laura Santos, directora de competitividad e innovación de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana. Hola, Laura. Albert Alberic, director de Modaré. Marian Cano, presidenta ejecutiva de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, ABECAL. Y Esther Segura, directora subsidiaria de Genealogía. Bueno. Yo quiero arrancar un poco haciendo una pequeña reflexión de la industria de la moda. Está protagonizando una transformación espectacular. Los nuevos consumidores más comprometidos con el medio ambiente y las nuevas prácticas empresariales inspiradas en la búsqueda de la sostenibilidad han conducido al sector a dar por finiquitada la filosofía del usar y tirar para optar por la circularidad total. Si quieres, Laura, puedes arrancar tú. ¿Cómo aborda el sector estas nuevas demandas de los consumidores? A ver, los consumidores están concienciados, pero no, una cosa es lo que piensan y otra es lo que hacen. Lo que pasa es que sí que ahora mismo estamos inmersos en un tsunami legislativo y desde la Comisión Europea pues hay un montón de directivas y normas que nos competen. Llevo lista porque es son extensa. Muchas, ¿no? Sí. Me consta que son muchas. O sea, a nivel de estrategia, a partir del Green Deal, pues ha salido lo que es la Estrategia Europea del Textil, donde ya se marcan, digamos, las líneas de trabajo. Y ahora mismo se está trabajando también con el Transition Pathway for Textiles Ecosystem. Luego tenemos también la norma de ecodiseño que se ha aprobado este año, que bueno, tenemos que esperar el acto delegado para textil, pero bueno, ya también marca temas de trazabilidad, de lo que hay que hacer con los excedentes de fabricación y repensar un poco los textiles desde su concepción hasta el final de su vida. Después tenemos los residuos. La ley de residuos, bueno, que al final también, a partir del 2025, está la responsabilidad ampliada del productor y, bueno, la semana pasada se presentó el primer scrap de textil y calzado en España, que también es una nueva legislación. A nivel de consumidores tenemos el Green Claims Directive, ¿vale?, que trata de empoderar al consumidor pues, para que tenga ese afán más de conocimiento y saber lo que puede reclamar. Tenemos el tema de control de mercados, el tema de la trazabilidad, porque tenemos que saber que eso estará en la etiqueta que irá en los textiles, el origen de las materias y lo que ha pasado con ellas. Tema de microplásticos y, no menos importante, todo el tema de los químicos que se utilizan. El tema de los alérgenos, también tenemos una lista de productos que ahora mismo están ahí. El tema de los PFAs, tema de los biofenoles y los retardantes a la llama, que son productos que se aplican muchísimo en el textil. O sea que, bueno, he contado 12, no sé, 12 legislaciones y alguna me lo he diferentes dejado. Que os van a afectar, o sea, y que son legislaciones sí. que nacen de la presión también de los consumidores y de esa concienciación. Luego iremos más a temas concretos, pero sí, ya que tenemos también aquí al sector del calzado, ¿os afectan también igualmente que al textil? ¿Os afectan también esta maraña de legislación que hay que cumplir y que tiene una buena voluntad por parte del legislador y que hay que adaptarla ahora a la industria? Sí, efectivamente, formamos parte de la misma familia, el textil y el calzado, y por tanto todas las normativas, muchas de ellas son de aplicación para los dos, luego con las especificidades de cada producto, ¿no? Y bueno, como hablabas un poco del consumidor y de posición, yo creo que desde la patronal del calzado entendemos que la sostenibilidad va a ser el futuro de nuestro sector, ¿no? El sector del futuro será sostenible o no será. Pero nosotros debemos de poner en valor que ya tenemos una parte avanzada, ¿no? Yo creo que el calzado hizo hace años apuesta por el producto de calidad medio-alto, con una durabilidad importante, que es una de las ecuaciones de las que debemos hablar, sobre todo cuando hablamos de moda, de la durabilidad.
continuamos siendo un polo de producción muy importante con la protección social que hay en este país. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de sostenibilidad nos gusta hablar de las tres patas, ¿no? De la sostenibilidad medioambiental, que estamos trabajando para alcanzar y cumplir pues, con las normativas que nos van a ir llegando, con todo ese tsunami que hablaba Laura antes, la sostenibilidad social, en la que siempre nos gusta decir que estamos en primera línea, ¿no? de respeto a las personas que trabajan en el sector, siendo nosotros un sector además manufacturero y artesano, pero también nos gusta hablar de la sostenibilidad económica, ¿no? Entonces, todas estas normativas que hablaba Laura pues deben ir acompasadas a las realidades de los sectores de pymes familiares, que en estos momentos, pues, bueno, antes también ha salido en la mesa anterior, ¿no? A veces lo primero es intentar asimilar todas las normativas que llegan y ver cómo puedes cumplir con ellas, ¿no? Porque no sé, creo que no has mencionado el reglamento de deforestación, que a nosotros sí que nos aplica directamente. Y tenemos grandes problemas ahora. De hecho, ha habido una prórroga, ¿no? de 1 año porque las empresas no sabían ni qué certificación, o sea, nuestros proveedores de piel, que dicho sea de paso, debemos de poner acento y no lo hemos hecho como sector, que realmente nosotros partimos mayoritariamente de un subproducto de la industria cárnica, porque utilizamos la piel, pues ahora no sabíamos las certificaciones que iba a pedir Europa, pues las empresas, los proveedores están perdidos, ¿no? Pues digo que la primera parte de asimilar este tsunami es una parte complicada. Sí, luego hablaremos de empleos y eso, porque los dos sectores son muy intensivos en mano de obra y generan una cantidad de puestos de trabajo muy importante en comunidades autónomas de España, con empresas punteras y muchos empleos. Albert, vosotros ya como de Moda-Re, como empresa que ya estáis innovando, ¿vais más por delante de los consumidores o son los consumidores los que se aprietan en la manera de innovar en esa sostenibilidad? Bueno, primero yo diría que la sociedad española es muy consciente, ¿no? de los impactos de ese uso compulsivo de la ropa, y al final nosotros lo que intentamos, hacemos nuestra esta reflexión, tanto como que si le añadimos la creación de puestos de trabajo para colectivos desfavorecidos, ¿no? Y pues ya tendríamos un poco la hoja de ruta de Moda-Re. Sí que nosotros lo que nos planteamos es seguir centrándonos en ese núcleo duro de la jerarquía de residuos, ¿no? Y fundamentalmente ese núcleo de las 3 R, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Reducir, ampliando. Nosotros estamos desarrollando programas en que trabajamos el consumo responsable, los impactos del uso de la moda, etcétera, etcétera. Hoy son más de 1.300 las escuelas de toda España que se han descargado nuestros materiales y vamos a seguir profundizando en ese tema, ¿no? En cuanto a reutilizar, en el año 2020 teníamos 80 tiendas, en este momento estamos en 170 puntos de venta en toda España, en 90 ciudades españolas, y queremos seguir precisamente actuando sobre la reutilización en los dos frentes, de la oferta y la demanda. La demanda precisamente a través de esas labores de sensibilización, y que además yo creo que la sociedad ya está empezando esa labor de desestigmatización que teníamos de la ropa usada. España está en la cola de Europa de reutilización, ¿no? Cuando nos comparamos con países, el líder, que es Inglaterra, ¿no? Como con España, evidentemente hay cifras que saltan a la vista, ¿no? Pero ahí vamos a seguir trabajando con esa reutilización. Y en cuanto al reciclaje, la idea es seguir en esa ola. Hemos estado muchos años que la única opción de reciclaje de ese producto que salía de nuestras plantas era la exportación al sudeste asiático, para preparar esos productos de bajo valor añadido, estos rellenos o lo que fuese. En estos 3 últimos años, a partir del momento en que hemos sido capaces de identificar la composición de esas prendas que ya no eran reutilizables, estamos dando un salto importantísimo de la mano de los grandes actores del mundo de la moda, como Inditex o Mango, pero también de las grandes multinacionales químicas, en que estamos dando realmente abriendo un camino, yo diría que era inimaginable, al menos para nosotros, hace 3 años. Esther, de la empresa Genealogía, vosotros tenéis un método muy particular de ahorrar agua en la impresión en pantalones vaqueros y otras, ¿no? ¿Esa idea vino de la presión también o de por dónde iba el mercado, de la presión del consumidor o es una innovación que visteis vosotros, fuisteis más visionarios y visteis hacia dónde iba el cambio? Pues nosotros, siendo una empresa valenciana que llevamos 30 años ya, al principio pues ha sido un recorrido difícil y un poco el empeño de los fundadores en aplicar tecnología en una industria tan importante, en la que todo era muy manual y muy artesano, con un consumo de residuos de recursos muy importante, y empezamos a aplicar tecnología para varios procesos y
Y un poco lo que hablábamos antes, que hay muchas empresas textiles trabajando con nuestra tecnología desde hace 30 años. Aún así hemos conseguido que solo el 35% de los vaqueros del mundo se produzcan con esta tecnología y se puede utilizar en otras prendas. Y hemos conseguido pues, pasar de un consumo 90% de ahorro en agua, en electricidad, en químicos. Vamos añadiendo tecnologías pues, para reutilizar ese agua, para minimizar los procesos y además consiguiendo que la tecnología sustituya procesos muy perjudiciales para la salud, ¿no? Para los trabajadores, como es el spray de pergamanato de potasio que se aspiraba o el lijado a piedra. Entonces, hay mucho camino que hacer, pero que hay muchas empresas haciendo las cosas bien e invirtiendo mucho y yo creo que hay que trabajar un poco más en esa difusión al consumidor y que entienda realmente el precio de las cosas porque lo tiene y que se valore el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Que se está pidiendo. En eso, en la previa de esta mesa, comentabais, o sea, también hemos tenido, para que también lo conozcan nuestros espectadores, nuestro público, planteabais dos preocupaciones. Una, ahora el tema del precio y de la competencia exterior a Europa, que juega básicamente a precio y está generando bastante impacto en los mercados europeos. ¿Cómo se le explica eso al consumidor de ese esfuerzo, ¿no? que decías tú por parte de la industria europea para que opten por esas prendas europeas y no por otras que no tienen esa legislación tan estricta que nos tenemos y que es tan necesaria para ese paso, ¿no? Para esa transición a esa moda sostenible, Laura? A ver, yo casi te diría que en vez de al consumidor, yo se lo preguntaría, o sea, es la pregunta que se hacen nuestros industriales, quiero decir, que ellos tienen que hacer un montón de esfuerzo para cumplir todo lo que hemos estado comentando, pero luego, por frontera, tienen una competencia que no es leal, ¿no? O sea, ellos hacen el esfuerzo, pero luego también por paquetería, pues si el paquete no llega a los 150 euros, puede entrar cualquier cosa hecha de cualquier manera, sin cumplir la normativa que ellos tienen que asegurarse que se cumpla. Sí, para que le quede claro a nuestros telespectadores, cualquier prenda de ropa que tú compras inferior a 150 euros no tiene que cumplir normativa europea. No, porque no hay control de aduanas, no hay control. Entonces, si no hay control, y luego, bueno, así todo, llega muchas cosas que en fronteras pues no se hacen los controles que se deberían hacer. Y bueno, pues al final eso repercute bastante a nivel de nuestras empresas. Y eso es algo que también se tiene que comunicar a los consumidores, que sean conscientes de las diferencias que hay, ¿no? Y Europa, y a nivel legislativo, de alguna manera tendría que intentar controlar este tema, porque al final es como si nos estuviéramos pegando nosotros un tiro al pie. Albert, comentabas que en los próximos 2 años va a haber una revolución a la hora de fabricar esas prendas, porque ya se parte de origen en el material que se va a usar para comprar, que ese material sea reciclable o reutilizable de larga duración. Explícanos un poco esa revolución de... Sí, bueno, yo diría que es un poco lo que esperamos del ecodiseño, ¿no? Que va a ser una obligación, que ya lo tenemos ahí. El ecodiseño no va a tener un impacto inmediato, porque lo que diseñemos en el 2025 pues a la planta de tratamiento posiblemente esperemos que llegue en el 2030, no en el invierno del 2025, que tenga relación, y va a tener que incorporar conceptos que hasta ahora, yo diría que históricamente los hemos tenido, pero que los hemos perdido con la irrupción pues, del fast fashion y sobre todo del ultra fast fashion. Si quieres después podemos hablar del ultra fast fashion. Y aparte de esa fórmula, ¿no? Que cuando alguien piensa, ese diseñador piensa en un encargo que tiene un precio, tiene una tipología, tiene que tener una utilidad a la prenda, vamos a tener que incorporar factores como la durabilidad, que nuestras prendas históricas la tenían, la durabilidad, las prendas se hacían para que durasen, ¿no? La durabilidad va a ser importante, la reparabilidad, por lo tanto, todos esos temas mientras esa prenda esté viva, ¿no? Pero además tiene que incorporar el pensamiento del fin de vida de esa prenda, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando esa prenda ya no sea reutilizable, ¿no? Por lo tanto, esas prendas que mezclan 6 composiciones de tejidos diferentes, etcétera, etcétera, van a ir desapareciendo, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que en el ecodiseño se incorpore esa fase de decir, oye, cuando esa prenda tenga agujeros, ¿qué va a pasar con ella? Eso va a tardar en llegar a las plantas de tratamiento, pero es el camino que podríamos cerrar y una de las grandes importancias del ecodiseño.
Esto de que hablas del ecodiseño es importante porque no es solo para la moda, también afectará a todos los sectores, prácticamente todos los sectores que hagan productos de consumo, pero en el calzado, ¿cómo afrontáis ese ecodiseño en materiales, en el propio diseño? Bueno, nosotros tenemos una gran preocupación por todas estas normativas, porque además, como decía antes, estamos bajo un mismo paraguas, pero nuestro proceso productivo es completamente distinto, ¿no? Lo estábamos comentando antes, un par de zapatos puede tener 20 materiales distintos en su composición. Para el sector la durabilidad ha sido clave, o sea, al trabajar en el sector perdura y sigue siendo un referente a nivel internacional precisamente por la calidad del producto y por bueno, pues el empeño que ponen las empresas en estar a vanguardia de diseño, pero con unos estándares de calidad muy elevados, ¿no? Pero claro, esto supone que a la hora de qué pasa después de la vida útil de nuestros zapatos, pues tenemos mucho que trabajar, ¿no? Por mucho que vayamos pensando en el ecodiseño, que ya se está trabajando y que son muchas las empresas ya que van pensando en ello, cómo desandamos, ¿no? Lo andado, ¿no? Cómo desensamblamos un zapato para que realmente esos materiales puedan volver a entrar a la cadena de valor y que podamos cumplir con todas las normativas que nos van llegando. Las empresas están, como decía yo antes, están preocupadas y ocupadas, y prueba de ello es que nosotros desde el mes de junio de este año el scrap de calzado específico que ha sido impulsado por un grupo de empresas del sector ya cuenta con licencia a nivel Comunidad Valenciana, que es el primer scrap que tiene licencia. Y están trabajando precisamente en cómo darle esa vida útil a los materiales, cómo desensamblarlos, cómo ver hasta qué punto se pueden utilizar en el propio proceso o buscar otras salidas. Pero claro, si la normativa va más rápido de las soluciones, pues yo he escuchado en la mesa de antes y me ha sorprendido, ¿no?, que se hace el esfuerzo del sector cárnico de cambiar esas bandejas y luego resulta que ese PET no se recicla y no vuelve al sector, ¿no? Entonces yo creo que ahí Europa tiene mucho que pensar y que reflexionar, lo estamos viendo en muchos sectores, que intentamos ir legislando muy rápido sin atender a la realidad de los sectores, y al final lo que hacen es ir en la línea directa de la competitividad de las empresas y sacarnos de mercados globales, porque bueno, los sectores que estamos aquí en la Comunidad Valenciana además somos sectores muy internacionalizados, ¿no? Claro, pero la idea teóricamente no es sacaros de los mercados globales, sino se supone que sería haceros mejores, ¿no? Porque siempre un poco ha sido el argumento, ¿no? De decir, ponemos exigencias altas en Europa, que luego cuando salgamos a mercados internacionales somos mejores, ¿no? Pero a lo mejor tú no ves ese planteamiento igual. No, sí, lo compartimos, Unidos, la filosofía se comparte, pero los tiempos tienen que permitirnos competir en igualdad. Y lo que estábamos diciendo, o sea, que esa exigencia sea la misma para los productos extracomunitarios. Y eso, aun con toda la voluntad, también han hablado antes de incrementar los controles, de que cada país aumente, pero sabemos que la realidad es que es muy difícil, que la exigencia que le están poniendo a las empresas que producen en España, pues esos controles en aduana no llegan no solo a nivel de esos envíos que llegan por debajo de los 150 euros, sino que en general es muy difícil ese nivel de detalle que tienen nuestros productores para continuar trabajando. Porque vosotros, ese nivel de detalle que se consigue cuando vais a mercados, entiendo que en mercados como el de Estados Unidos sí que funciona mejor, ¿no? Porque es más calidad, pero mejor en otros mercados de más de coste, sí que os quedáis fuera, ¿no? Evidentemente, como te decía, el sector apostó por el producto medio alto, porque al final, pues lo que decíamos, en esa labor de sensibilización hay que hacer entender al consumidor que esto tiene un coste. Y claro, esos son nuestros mercados donde donde más posibilidades de penetrar tenemos, ¿no? Pero yo creo que debería legislarse muy de la mano de las empresas, porque el ejemplo que decíamos hace un momento del reglamento de deforestación, pues ha habido que aplazar su cumplimiento porque es que las empresas, la cadena de valor, la cadena de suministros está perdida. Entonces eso pues realmente nos resta competitividad. Esther, aprovecho para introducir un tema que hemos hablado en la primera mesa, que es el tema del agua y de la sostenibilidad del agua, el ciclo integral del agua, el reducir el consumo de agua. Vosotros en genealogía, básicamente lo que habéis hecho es reducir el consumo de agua en la elaboración del pantalón vaquero. Nosotros nos centramos en el vaquero porque es la prenda más consumida en textil y la más demandante de agua por todos los procesos que llevan, ¿no? Desde el índigo hasta que llevas
un look más desgastado o más vintage, y queríamos tener un impacto fuerte, y el gran consumidor de agua en el textil, aparte del textil del hogar, era el denim. Y nosotros empezamos a introducir tecnología y a entender cómo se hacía cada proceso, y en cada uno hemos ido introduciendo pues tecnología láser, de ozono, de nanoburbujas, hasta llegar a completar el ciclo también con una maquinaria para reciclaje de agua que te permite usar el ciclo de lavado hasta 20 veces, y diciendo un poco que se puede producir en cualquier parte, que no hace falta ni que tengas mucha agua ni que estés muy lejos, un poco queriendo traer otra vez la producción a Europa, a Norteamérica, a estar cerca del consumidor y mitigar también esa huella de ozono que es de producir, acabar en muchos sitios, ¿no? Y muy lejos de donde está el consumidor. De hecho, una de las plantas piloto de una marca americana se puso en Nevada, en medio del desierto, donde no hay agua, y estaba produciendo allí. O también nos hemos centrado mucho en la producción bajo demanda. Hemos hecho proyectos de tintado de color, de costumización de prenda, que lo pides online y a las 2 horas lo tienes, lo que permite a las marcas tener un estocaje muy limitado y producir lo que se vende, no vender lo que produces, minimizando mucho los residuos. Y luego, un poco en línea con el ecodiseño que comentabas, nos hemos centrado también mucho en los últimos años en todo el software que controla las maquinarias, la tecnología y el diseño, para que lo que llegue a las plantas sea exactamente lo que se diseña y no haya muestras viajando, descartes y generación de prendas que nunca llegan al consumidor. Yo, si me permites, Sí, el hilo claro, de lo claro. que decía ella de traer producción a otras zonas, yo creo que efectivamente en el caso del calzado, todos estos reglamentos de sostenibilidad, todas las normas que se están desarrollando son una oportunidad para relocalizar producción en nuestro caso, de calzado. Es una oportunidad. Porque evidentemente al final aquí podemos producir en condiciones que en otros mercados no se están trabajando, ¿no? Y a nivel medio-alto esto es una realidad y lo que tenemos que aprovechar. Por eso decía yo que el calzado del futuro será sostenible, el calzado de España del futuro será sostenible o no será. Pero sí que insistía en eso, en el que el ritmo en el que se van implementando las normas debe permitir a las empresas asimilarlas en toda la cadena de valor. Sí, tiene que dar tiempo, un poco lo que hablábamos antes, que en 3 años veremos cosas que ahora no lo pensamos, ¿no? Que pueden surgir muchas oportunidades de negocio con toda esta legislación, con la reutilización, el reciclaje, pero que por el camino no nos coman. Pero, por ejemplo, la innovación nos ha permitido reducir una cantidad de agua. Sí, ¿no? Creo y que nosotros, hablamos de 70 litros a... Pues un vaquero medio, con un diseño medio, el más común, utiliza 70 litros de agua, una sola prenda, y nosotros lo hemos pasado a medio vaso de agua. O sea, claro, es el una ahorro prueba de que la innovación, cuando se invierte en innovación, sí que hay una reducción. Sí, y además lo que comentaba ya antes, además es sostenible económicamente, es eficiente, es productivo, y nosotros hemos vendido y hemos introducido la tecnología con el Excel, enseñando que los números salen. Laura, yo recuerdo, o se ves que antes las fábricas de textil se ponían al lado de los ríos, ¿no? Tanto para tirar como para usar el agua. Siguen estando ahí. Siguen estando ahí. ¿Cómo va la industria a reducir? O sea, está la prueba de que hay innovación que reduce ese consumo de agua. ¿Cómo estáis enfocados, digamos, la gran industria? A ver, la industria está trabajando mucho porque agua significa energía, ¿vale? Porque los procesos textiles, al final, el agua se tiene que calentar, vapor y tal, ¿no? Entonces es dinero. Hay que minimizar el consumo de agua para también ser más competitivos. Lo que se está haciendo, pues se están haciendo muchas cosas. Tecnología, como la que hace Genalogia, cada vez pues hay como procesos que utilizan menos cantidad de agua. Luego también está todo el tema de reutilizar el agua. O sea, se está utilizando también agua que viene de las sedas por un terciario y se está utilizando. Y hay empresas que están ahora mismo invirtiendo en el tema de reutilizar su propia agua. O sea, depurarla y volverla a utilizar, no para todos los procesos, pero sí para varios. Y también relacionado con el agua, voy a hablar de otro tema, que es el tema de los microplásticos, ¿no? Porque estas empresas, claro, cuando hacen todo su proceso en los vertidos, es un tema que también desde Europa pues está ahora mismo en ojo de mira, ¿no?
Y también hay empresas que ya se están adelantando y están trabajando este tema pues para que todo lo que se genere dentro de sus instalaciones no vaya al vertido. Vamos a estar hablando de un verdadero ciclo integral sí, del agua, sí, ¿no? Y intentar el vertido cero, que al final que no vaya al río, pero que igual ya se quede y se pueda tratar por un gestor de residuos de otra manera, como se está haciendo ahora, que es depurar y verter al río. Albert, en esa revolución que has pronosticado en los próximos 3 años, en materia de agua también, ya hemos hablado un poco de lo que está haciendo el sector y tal, ¿por dónde van a ir también los tíos? ¿Al final es ese ciclo integral del agua vertido cero? O... A ver, nosotros somos de los ahorradores de agua. O sea, hay muchos datos, pero si cogemos los de la Fundación Ellen MacArthur, lo que dice es que por cada kilo de ropa que reutilizamos se ahorran algo así como 22.000 litros de agua, 23.000 litros de agua, ¿no? Por lo tanto, no somos consumidores de agua, sino al contrario, ¿no? Lo que nos incita es a seguir reutilizando, ¿no? A entrar sobre todo en esa desestigmatización de la reutilización, ¿no? Estamos todavía en el principio del camino, ¿no? Por lo tanto, sí que somos agentes activos, pero solo en ahorro. Hemos hablado de agua, hemos hablado de residuos. El cambio climático es el reto de la humanidad, ¿no? El calentamiento global o el cambio climático antropogénico es el reto más importante o el problema más importante. Lo vemos todos los días en los termómetros y sobre todo en la zona mediterránea más. Entiendo que vosotros, ¿cómo estáis reduciendo esa huella de carbono en la cadena de valor? ¿Qué medidas estáis tomando para reducir esa huella de carbono? Pues en la industria se ataca a varios flancos. O sea, el tema de utilizar las mejores técnicas disponibles. Verdaderamente hay una pequeña revolución que creo yo que irá creciendo, porque es como decía Marian, o somos sostenibles o no seremos, ¿no? Entonces sí que hay, pues las empresas están invirtiendo en maquinaria más que consume menos energía. El tema también se está estudiando bastante, el tema de los químicos, pues todos los problemas de la legislación, ¿no? Para que hayan productos sustitutivos que sean biodegradables. Sí. Y después también, bueno, el tema de intentar que no hayan pérdidas de energía, que la utilización de la fotovoltaica, o sea, es todo lo que se está haciendo para minimizar ese impacto de huella de carbono. Y bueno, nosotros trabajamos con cadenas cortas, ¿no? Entonces eso también da que los portes, o sea, todo sea muy de cercanía. Eso se iba a preguntar, porque al final la globalización había generado cadenas de valor o cadenas de suministro. Siempre se hablaba, ¿no? el tema del iPhone, ¿no? Que venía de 86 países distintos. En la prenda, entiendo, en el calzado que comentabas que hay, no sé cuánto, puede haber 30 componentes que pueden haber 30 sitios. La reducción del CO2 pasa por acortar las cadenas de suministro, relocalizar la industria, europeizar la industria. Marian. Bueno, para la relocalización que hablaba yo antes, esto es uno de los factores determinantes, ¿no? Si bien es cierto que a nivel sector de España tenemos la suerte de tener clústeres muy definidos en aquellas zonas en las que estamos, ¿no? Con lo cual todo lo que es la industria auxiliar la solemos tener alrededor, y ahí pues evidentemente pues el impacto en el medio ambiente es menor, ¿no? Y además nos da esa flexibilidad y esa agilidad que también es una de las características de este sector, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las oportunidades que tenemos que aprovechar. Nosotros como industria pues se están implementando medidas similares a las que comentaba Elena para la industria del textil, medidas encaminadas, aunque nosotros como sector no somos intensivos en consumo de energía, pero evidentemente se busca pues la eficiencia energética, se están invirtiendo también en energías renovables, en fin, todo ese tipo de medidas se están tomando, y desde luego
cada vez más son más las empresas que miden su huella de carbono y también trabajan en vías de compensar esa huella. Y también trabajamos a nivel de envases y embalajes, pues también se están buscando materiales que, bueno, pues que ayuden a minimizar esa huella de carbono. Y hay una premisa que para nosotros es importante, es que nosotros el cambio climático, el sector, las personas que lo integran lo sufren como todos en la sociedad, pero además a la moda nos está afectando muy mucho ese cambio climático, ¿no? Que cada vez cuesta más, pues las temporadas de invierno nuestras son más cortas, cuesta más al comercio, pues en zonas como esta, pues botas todavía hemos vendido pocas. Todavía hemos vendido pocas, entonces para el sector de la moda, bueno, pues nos está afectando mucho y nos está haciendo modificar pues los plazos de producción y nos está haciendo ir a otro ritmo. Esther, en genealogía entiendo que también medís, ¿no?, un poco el impacto en huella de carbono y cómo intentáis reducir eso. Bueno, nosotros, aunque por legislación todavía no estamos obligados, llevamos ya varios años hicimos el trabajo de, oye, somos sostenibilidad, nuestro modelo de negocio es sostenibilidad, tenemos que medir internamente cuál es nuestro impacto y cómo lo hacemos. Además, con especial hincapié el año que viene, que es el aniversario, para intentar reducir al máximo. Entonces tenemos un comité con varios departamentos de sostenibilidad, hacemos una memoria que publicamos y que difundimos entre todos los trabajadores cada año, un poco para concienciar en lo que estamos, propuestas para hacer. Tenemos en la parte social un programa que es 1+1, que tienes horas a la semana o una semana extra de vacaciones para hacer voluntariado. Tenemos muchas empresas, sobre todo de nuestro sector, que vienen a hablarnos de cómo podemos colaborar con ellos. Y luego hacemos varias acciones medioambientales cada año. Pues hemos ido a limpiar playas, a reforestar la zona de Vejís, donde hubo un incendio hace un par de años bastante importante. Y luego pues estamos cambiando la flota de vehículos a eléctrico. En las plantas tenemos fotovoltaica, toda la parte de domótica. Intentamos cada año pues es un poco reducir y compensar. Cambiamos un poco de tema. Si y quieres, sí, querías apuntar te algo. comento parte de esa revolución que hablaba de los próximos 3 años que se está iniciando, solo para entender un poquito cómo funcionamos y cómo queremos que vamos a funcionar en el futuro, ¿no? Una parte importante del producto que clasificábamos en las plantas, entre un 30 y un 40%, era ese producto que no era reutilizable, que no era convertible en trapos de limpieza, etcétera, etcétera, y que las plantas, la planta de Ribarroja de Turia aquí o la de San Esteban de Rovira, la enviábamos al sudeste asiático, a Pakistán, Bangladesh, India, donde se convertía pues posiblemente en relleno de esto, sobre todo aislamientos de la industria del automóvil, ¿no? Muchísimo. Aislamientos acústicos, aislamientos térmicos. Y se daba la paradoja de que esa prenda, que ya no tenía esa utilidad, se había fabricado en un 90% en ese sudeste asiático, la habíamos consumido aquí en Europa, la enviábamos para que lo convirtiesen en esas materias, porque era el sitio donde se podía producir todo este tema, y mayoritariamente volvía a Europa. Nosotros teníamos la planta de Barcelona a 1 kilómetro lineal de la fábrica de SEAT, volvía a la fábrica de SEAT convertida, ¿no? Ahí está un poco esa línea que ha marcado la Unión Europea de que ese producto textil que entre se convierta en materia prima europea, ¿no? Que podamos dar esos pasos sin volver a Pakistán, de CO2 en el barco. Que ya sea una materia prima, que seamos capaces de hacer ese reciclado de calidad fibra a fibra, ¿no? Y ahí es donde están pasando, me están comentando todas esas cosas de reciclaje químico del algodón, del poliéster, separación de poliéster del algodón, y todo ha sido posible a partir del momento en que hemos podido identificar las composiciones de esas prendas que ya no eran reutilizables, ¿no? Esa era la llave. Esto se ha abierto pues hace 3 años y ahora estamos en una fase de expansión. Y esperamos pues, que si antes el 90 y pico % se iba al sudeste asiático, posiblemente hoy ya no va ni el 80%, y en ese espacio de 3 años pues, posiblemente sea muy marginal lo que no se pueda tratar a nivel europeo en ese reciclado fibra a fibra. Quería cambiar antes de tercio, de tema. O sea, la moda, por distintos problemas, tuvo una crisis reputacional con el tema este de cuando se fabricaba en el sudeste asiático. Se apostó desde las empresas y desde la Unión Europea por la dirigencia de vida. Querría saber un poco profundizar de cara a nuestros lectores, ¿no? Y de cara a nuestro público, cómo se ha ido reconstruyendo esa crisis reputacional y
y cómo se está enfocando y cumpliendo esa diligencia de vida en la cadena de suministro ahora y de cara al futuro. A ver, en este tema la diligencia de vida sobre todo aplica a las grandes empresas, pero claro, aguas abajo están los proveedores que tienen que seguirlo. Es un poco como lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces, desde hace tiempo ya las marcas, sobre todo, aguas abajo lo que están pidiendo a sus empresas proveedoras es una serie de auditorías, tanto sociales como medioambientales, pues para certificar que están cumpliendo los estándares que ellos quieren, ¿no? Tanto que luego va a ser también obligación, ¿no? Pues el porcentaje que pueda haber de fibra reciclada o lo que decía, las actividades que puedan hacer las empresas un poco por el medio ambiente, más allá de lo que es disminuir su huella de carbono, el tema de consumir menos energía, menos agua, ¿no? La huella hídrica. Entonces, todo eso sí que se está ya aplicando desde hace un tiempo y yo creo que, bueno, poco a poco es lo que se va sembrando, porque luego con todo lo que va a ser el tema del ecodiseño tenemos que seguir esa trazabilidad, ¿no? Un poco de cómo se ha hecho. Y es la revolución en la que estamos ahora inmersos, un poco... Que es una revolución también de explicar, ¿no? Al claro, consumidor, claro. Porque a veces, ¿no?, compras una... Es como cuando las cookies en Internet, ¿no?, que tienes que abrir y te sale ahí cómo explicarle fácilmente esto al consumidor, esta diligencia de vida. Se aprobó también recientemente la normativa de trabajo forzoso, que era aquella que prohíbe importar materiales que en el sector de materias primas vinculadas a la moda es bastante delicado. Esa también entiendo que es una normativa más que también hay que cumplir y que entiendo que el sector está por cumplirla. Bueno, yo creo que ambas normas, ¿no?, la diligencia de vida y el trabajo forzoso, bueno, pues van en la línea de lo que pedíamos de competir en igualdad, ¿no? De que quien produce aquí pueda competir en igualdad con productos importados, ¿no? Es cierto que estamos en un mercado global, que nuestras empresas tienden a esa globalización también, deben de tender, si quieren tener marcas que estén en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, pues la base debe ser que las exigencias que tenemos aquí para las empresas que producen aquí sean las mismas que cuando se produce en otros mercados, ¿no? De trabajar en esa línea. Entonces, han sido normas bien recibidas y bien, pues es cierto que a veces nuestras pymes no cuentan con los mismos recursos humanos ni están tan especializadas sus plantillas como para dar respuesta muchas veces a las exigencias que llegan de las multinacionales, ¿no? Que pueden contar con profesionales centrados en un tema concreto, ¿no? Es uno de los grandes problemas de las pymes, ¿no? Que son plantillas que tienen que responder a varios temas a la vez y no pueden entrar tanto, pero desde luego se recibe en sentido positivo porque va en la línea de permitirnos competir en igualdad, ¿no? Y estas certificaciones también yo creo que van a ser ahora muy importantes a la hora de evitar lo que es el greenwashing, ¿no? O sea, el tema del ecopostureo que hay, de muchas veces de decir, no, es que esto es biodegradable y no hay nada es verdad, detrás. ¿no? No hay nada detrás. Quería tocar ese tema porque claro, muchas veces se habla mucho permanentemente de sostenibilidad, economía circular, el tema del greenwashing. Estas normativas o las propias auditorías de las que hablaban, ¿no?, pueden ser una buena manera de certificar quién hace greenwashing y quién no hace greenwashing y de un poco separar, ¿no?, el grano de la paja y el que hace las cosas bien y tal. No sé eso cómo se puede hacer desde el sector. A ver, nosotros razones como avanzar en la diligencia de vida era una razón de ser también el nacimiento de Modarre, no poder afrontar retos como este. Aunque en nuestro caso no es tanto sobre el aprovisionamiento, sino sobre el destino de nuestros productos. O sea, nuestro aprovisionamiento es el ciudadano que deposita su bolsa en un contenedor o lo deposita en una tienda de grandes marcas, lo que sea, y que llega a nuestras plantas, ¿no? Por lo tanto, ahí la trazabilidad es muy clara. O sea, no podemos ir más allá. Pero en cambio sí el destino, ¿no? Porque en España todavía existe
una parte de economía sumergida con el tratamiento de la ropa, ¿no? Ropa que se roba de los contenedores, de vez en cuando aparecen nuestros pequeños atacamas, que también lo tenemos, ¿no? En Omanes, en Madrid, en Algeciras y tal, ¿no? Ahí es donde teníamos nosotros puesto, no tanto sobre el aprovisionamiento, sino sobre destino de la ropa que los ciudadanos nos depositan. Bueno, yo creo que hay la legislación europea que por fin se ha puesto un poco en marcha con la taxonomía, con el CSRD, porque ha habido como una explosión de certificados, de estándares, de ahora estás obligado, ahora no. Yo creo que medirnos a todos por el mismo patrón es interesante, ¿no? No que cada uno tenga su propio certificado verde, con sus propias normas. Yo creo que esto confunde más al consumidor que ayuda. Yo creo que tenemos que tener, pues igual que la auditoría de cuentas, pues una auditoría que usemos todos bajo los mismos criterios. Un sello, ¿no? Una especie de Sí, sello que pueda ir en la etiqueta, ¿no? Claro, la que sea el taxonomía mismo un sello poco para va todos, ¿no? ahora en ese sentido, que yo creo que ayudará bastante a las empresas europeas. Quedan 9 minutos de este interesante debate. Hemos estado durante la conversación tocando distintos temas, y hay un elefante gigante en esta habitación del que todos estamos hablando, pero no acabamos de ponerle, que es China, ¿no? Y cómo, para bien y para mal, ¿no? Pero cómo aborda el sector esa competencia a precio, a saco, que ha salido, por ejemplo, aquí lo de los 150 euros, ¿no? La gente que compra por internet y entra, que eso es un tema grave que yo desconocía, y que entra, si es de menos de 150 euros, no pasa absolutamente ningún control, no pasa por aduanas por ningún control. ¿Cómo se le explica al consumidor concienciado y al no concienciado del reto, el peligro que supone esa competencia desleal de este mercado tan grande, tan fuerte y a la vez tan innovador como el europeo? Es difícil, ¿eh? No sé, yo creo que con lo que pueda ser el tema del ecodiseño, con las etiquetas, si se dispone de información fidedigna, el consumidor sí que puede valorar al final lo que tiene delante, ¿no? Un poco es como cuando tú vas a comprar un electrodoméstico y dices, me cuesta más, pero sé que voy a consumir menos agua o me va a durar más. Pues claro, en el textil tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Yo creo que una vez esté definido todo este tema, el consumidor sí que dispondrá de la herramienta un poco para poder valorar. Lo que pasa que el tema precio, pues bueno, estábamos diciendo que hay dos tipos de consumidores, y yo creo que poco a poco la concienciación medioambiental es mayor, y poco a poco ir aumentando este tipo de consumidores. A lo mejor el tema precio se puede suplir por la durabilidad, ¿no? Claro. Que hablábamos, o el O diseño. Yo creo incluso, que bueno, estamos viendo grandes cambios en el consumo de moda. Estamos yendo hacia otros paradigmas, y ahí hay que trabajar mucho en sensibilizar al consumidor, ¿no? La moda en estos momentos, a nivel Europa, pues ha pasado a no ser un preferente, ¿no? Las familias tienen menos renta disponible, el ocio y las experiencias pasan a ser prioritarias frente a la moda. Nosotros estamos sufriendo un descenso de nuestras exportaciones, un descenso de nuestro índice de producción, precisamente porque el consumidor está destinando menos recursos a la moda, y al final, aunque haya una concienciación sobre la sostenibilidad, sobre el cambio climático, sobre la necesidad de virar a empresas que trabajen más en su responsabilidad social corporativa, al final, el consumo de moda, el precio está influyendo, y mucho, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer entender al consumidor que la sostenibilidad, que el producir en unas condiciones tiene un coste, y hasta que eso no llegue a calar a fondo en el mensaje, pues yo creo que muchas veces, igual que hablabas del greenwashing, que es algo que, bueno, pues que hay que corregir, pues yo creo que también hay como una parte del consumidor que el discurso de la sostenibilidad lo lleva por bandera, pero luego no lo aterriza al coste de producir en unas condiciones, ¿no? Yo creo que hay mucho que trabajar. Albert, desde las empresas. Para no hablar, me he traído las cifras para no equivocarme y no hablar de sensaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en el año 2009, datos de Eurostat, o sea que yo creo que es lo más fiable que tenemos en Europa, el consumo de los hogares españoles en la compra de prendas de vestir y calzado, año 2009,
plena crisis hipotecaria, bancaria, etcétera, etcétera, fue de 23.799 millones de euros, casi 24.000. En el 2010 superó los 24.000, 24.300 millones. En el año 2019, 22.500. O sea, en un momento en que la población española crece cerca o más de 1,5 millones de habitantes, bajamos prácticamente un 10% lo que gastamos en euros. Y en el año 2022, 20.271 millones de euros, ¿no? Sigue Eso, bajando. En paralelo, va en que, también datos de Eurostat, en España es la compra de prenda y calzado, estamos el 15,8% por debajo de la media europea. Solo tenemos un país en Europa que compra más barato que España, que es Bulgaria. Y si separamos calzado y ropa, calzado sube, o sea, por el tema calidad, no hay esa competencia del ultra fast fashion, y en cambio en ropa nos ponemos casi al 19% por debajo de la media europea, ¿no? Y si miramos las fechas, eso está pasando con el ultra fast fashion, ¿no? A partir de ahí van a pasar cosas, la tasa Shein que ya ha salido en Francia, que se ha propuesto, o sea, tienen que pasar cosas, evidentemente, si queremos avanzar independientemente de la mentalización, que el scrap evidentemente va a trabajar en sensibilización, etcétera, etcétera. Eso quería preguntaros también, ¿eso pasa por la tasa Shein, que es la multinacional esta china, que simbólica, es la que tiene el precio, o pasa también en el automóvil? Se ha optado por plantear aranceles? Yo sé que a los que sois muy exportadores los aranceles no os gustan mucho, pero ¿podría ser una solución a esa competencia desleal o obligar esas auditorías en origen para cuadrar? O sea, básicamente que encarecería la producción, ¿no? en otros países. Bueno, nosotros que hemos pasado como sector varias crisis, ¿no? Una de ellas fue precisamente la deslocalización a Asia, y ahí en ese momento en Europa sí que se pusieron medidas antidumping a los productos que entraban de esos mercados, ¿no? Yo es que creo que tenemos que trabajar mucho la pata del consumidor. Europa tendrá que poner medidas, las que sea, pero hay que trabajar mucho la pata del consumidor. Porque yo creo que la conciencia de poner en valor, ¿no? A qué precio estás adquiriendo qué producto, tiene que estar ahí. Porque el usar y tirar, que en otros productos que hemos visto, ¿no? Hemos visto quitar del mercado productos de plástico por aquello de usar y tirar. Yo creo que en gran parte de los consumidores, sobre todo a lo mejor más en un público joven, ¿no? Está ese uso rápido de la moda sin pensar en la durabilidad, ¿no? Bueno, vosotros pagáis aranceles cuando vais a Estados Unidos, vais a Japón, vais a Australia, aranceles importantes que a lo mejor tienes que vender más caro para poder... Sí, pero nosotros, por ejemplo, como sector globalizado que somos, ¿no? Y que además en algunos momentos hemos ido de la mano de la Unión Europea buscando apoyo porque podíamos ser objeto de represalias, pues al hilo de la tasa Google. Por eso a veces las tasas nos dan miedo, porque al final pueden derivar en represalias que afecten al sector. Sí, ¿no? guerras comerciales que acaban afectando a todo. Claro, que nosotros en este caso pues nos suponía un incremento de los aranceles. Nosotros somos partidarios de los tratados de libre comercio, porque nosotros queremos llegar a la mayoría de destinos, siempre en ese nicho al que vamos, que es el producto de calidad media alta, que lleva aparejada, que lo he dicho al inicio, la durabilidad, ¿no? Entonces, se debe trabajar, evidentemente, para competir en igualdad, y para ahí pues la Unión Europea deberá aplicar todas las medidas que tenga que aplicar, ¿no? Y es cierto que estábamos hablando que están llegando en la moda muchas compras que llegan por debajo de esos umbrales sometidos a control, y por lo tanto pues hay que estudiar qué medidas se ponen, pero bueno, debemos permitir seguir siendo mercados globales, ¿no? Que si no, pues una gran parte del esfuerzo que han puesto las empresas por diversificar las áreas económicas de destino de sus exportaciones, pues la limitamos, ¿no? Sí, bueno, y aprovechar esa trazabilidad que se va a imponer, esos QRs, ¿no? Para sensibilizar detrás de un pedido de compra online a Shein y tal, que hay y que implica. Entonces yo creo que la gente cuando lo explicas lo entiende muy bien, pero luego siempre en pequeñito pensamos que nuestras decisiones no tienen importancia y son la clave. Pues queda muy bien como conclusión esto de la decisión de cada uno y el impacto que tiene en la economía y en la mejora del sector, y ya pues damos por concluida la mesa. Muchas gracias a todos, ha sido muy interesante, y seguimos con una nueva mesa. Muy bien. Gracias.